Cuerpo Médico y empezamos siempre con estas luces tenues para recordar la importancia de la luz, lo que significa la luz en la vida de las familias. Una vela encendida nos recuerda que nos salimos de la oscuridad. Una vela encendida nos hace pedir por alguien que está necesitando algo. Y justamente el empezar Cuerpo Médico así, con el nacimiento, con el árbol de Navidad, es un llamado para recordar que estamos muy prontos a celebrar el nacimiento del niño Jesús. Y que es un llamado a empezar a entender lo que estamos viviendo y, ¿por qué no, empezar a perdonar, empezar a limpiar nuestros corazones? El niño Jesús no puede nacer en un corazón con rencor, con odio. El niño Jesús necesita nacer en un corazón totalmente limpio. Por eso aquí hablamos siempre de salud. La salud está vinculada a los pensamientos, a las emociones y al cuerpo que empieza a enfermarse. Pero si empezamos a sanar esto de aquí, nuestro corazón, a limpiar nuestra mente, la salud también va a mejorar. Y esperamos que la salud de nuestro país mejore, hablando del Perú como una unidad. Todos tenemos que aportar en mente, corazón y cuerpo para salir de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Pero el peruano es fantástico, es maravilloso y hemos vivido históricamente muchas crisis, así que todos juntos podemos salir adelante. Hoy vamos a hablar sobre influencia aviar, un tema que está mucho en los medios de comunicación, que nos ha estado alertando a todos. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo es que nos contagiamos? ¿Cuáles son las prevenciones que debemos de tomar? Pues hoy vamos a hablarlo aquí en el programa y ustedes también pueden hacer sus llamadas. Pero como siempre, nuestra querida Sara Usabá también nos trae información importantísima. A mí, Sarita, me sorprende cómo cada día algo nuevo. Uno dice, no, ya lo sé todo, yo que voy a cumplir 8 meses en el programa, digo, no. Pero siempre es sorprendente la nutrición con toda la información que necesitamos para estar bien. Gracias, Fátima. Y efectivamente es que hay que recordar que la nutrición es una ciencia, no solamente es un listado de cosas, ni es un copiar, pegar lo que hemos leído. Detrás de esto hay mucha investigación y los nutricionistas estudiamos 5 años de carrera y luego hacemos una maestría, hacemos un doctorado y seguimos investigando porque siempre hay cosas nuevas en la ciencia que nos permite aportar. Y es así que el día de hoy vamos a enfocarnos en un problema de salud, en una enfermedad crónica no transmisible que es la diabetes. Hoy quiero compartir con ustedes 4 pautas, 4 claves importantes que tiene que considerar la persona que tiene diabetes para cuidar su alimentación. Y así seguramente también con Aura, que está justamente en la Universidad Científica del Sur, tiene también información muy interesante que compartir con todos nosotros. Aura, buenas tardes. Sarita, Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así como tú lo mencionabas, Sara, en realidad creo que detrás de toda la información que brindamos en el programa Cuerpo Médico hay muchos estudios, mucha investigación, y en torno a eso es que vamos a tocar un tema importantísimo que más o menos inició a mediados de noviembre y estamos hablando, como ya lo dijo Fátima, de la influenza aviar. Y para poder profundizar, conocer mucho más, saber qué cosa es, qué es lo que se ha ido investigando, qué programas se han ido desarrollando, ¿esos programas de investigación iniciaron ahora o ya venían trabajándose y justamente pudimos tener una respuesta rápida y oportuna ante este terrible fenómeno, vamos a denominarlo así, de ver aves, pelícanos muertos en nuestras costas? Porque eso definitivamente es un sinónimo de alerta, puede conllevar diferentes temas infecciosos, y justamente para poder abordarlo nos acompaña aquí el biólogo marino Carlos Zabalaga, jefe de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos aquí en medio de este pantano, que es una extensión de los pantanos de Villas. Nos ubicamos ahora mismo en Chorrillos, Sarita, Fátima. Doctor, primero, nuevamente, muchísimas gracias por salir del campo de investigación. Sé que usted para en las Islas Guaneras, acompañado de múltiples aves, justamente para poder desarrollar el tema. Y bueno, está por aquí acompañándonos. Doctor, primero, para poder informarnos mejor, creo que es importante saber qué es precisamente la influenza aviar. Bien, un saludo a los televidentes. La gripe aviar es una enfermedad que ataca a las aves, ¿no? Influenza o gripe aviar también. Es originada por una familia, es decir, un grupo de virus. El que tenemos aquí en Perú se ha identificado como un tipo de virus o influenza aviar que se conoce como H5N1.
y ataca principalmente las vías respiratorias de animales silvestres y también de aves que están justamente en aves domésticas. Bien, doctor, pero ahora, podemos decir que esta influenza, esta gripe, no se inició aquí en Perú, sino que es un proceso migratorio. ¿Cómo se ha llevado a cabo precisamente esta migración y cómo es que llega, de acuerdo a las investigaciones que ustedes manejan, a nuestras costas? Ya. La gripe aviar, o mejor dicho, el virus, ha podido ingresar, y esta es una de las hipótesis, desde el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 6 meses se dio una epidemia de gripe aviar que mató muchísimas aves, tanto silvestres como de corral. Entre el hemisferio norte y el hemisferio sur hay una ruta migratoria de aves silvestres, ¿no? Muchas especies vienen desde Canadá, el Ártico, Estados Unidos, y ellas posiblemente hayan sido las que hayan traído el virus y pasárselo a las aves silvestres residentes de aquí. ¿Por qué se piensa eso? Porque justamente el virus brotó a mediados de noviembre, es decir, justamente para las fechas en que comienzan a llegar las aves migratorias del hemisferio norte. Y también la ocurrencia de casos, ¿no?, de las diferentes aves justamente ocurrió de norte a sur, es decir, primero se reportó en Paita, después en Lambayeque, Trujillo, Lima y así. Entonces es muy factible de que la ruta migratoria de las aves del norte, se desconoce qué especie o qué especies todavía pudieron haber traído el virus, ha pasado justamente a las aves residentes aquí en Perú. Bien, doctor, y en torno a lo que usted menciona, igual estas investigaciones no nacieron ahora mismo, sino es que usted maneja un proyecto de vigilancia de aves guaneras, para ser más preciso. Y ahora, en torno a eso también es importante saber, ya que usted dirige este tipo de investigaciones, cómo se manipula un ave para poder recolectar las muestras adecuadas y finalmente llegar a los laboratorios, que también los vamos a visitar aquí en la Universidad Científica del Sur. Ya. Primero, ante esta eventualidad, es decir, ante un brote, ¿no?, de una enfermedad como la gripe aviar, se tiene que contar con personal capacitado y profesionales en la materia. Eso es uno. Dos, se tiene que tener un equipo de protección personal adecuado para que justamente los virus no se transmitan o las personas no transmitan el virus a otras aves. Y tercero, se tiene que tener la experiencia suficiente como para saber manipular el ave, es decir, cómo agarrarla, ¿no?, cómo intervenirla sin ocasionarle daño, sobre todo porque están muy enfermas, cómo tener las muestras, ¿no?, para identificar qué virus es el que está causando los problemas. Hay que hacerles hisopados, hay que recolectar muestras de heces, entonces se requiere de mucha experiencia y capacitación para manipular las aves sin ningún problema. Doctor, pero sin embargo muchas veces, y hemos tenido reportes de eso, existen algunas zonas, estamos hablando de Chorrillos también, en San Isidro también se reportó, que las aves caen frente a las casas de las personas. ¿Qué hacer? ¿Qué nos recomienda en todo caso si nosotros como civiles de pronto nos encontramos ante esta situación? Hay mucha alerta de contagio, sin embargo la idea aquí, junto a este programa, pues es poder llamar a la prevención más allá de la alerta y poder dar conocimiento de esto. ¿Cómo deberíamos actuar? Ya, lo que no hay que hacer es agarrar al ave. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo primero. En segundo lugar, si es que se puede aislar el ave, es decir, si el ave está en un jardín, no tratar de agarrarla para llevarla a los interiores, por ejemplo, e inmediatamente comunicarse con las líneas telefónicas de SENASA, que es el organismo estatal que está a cargo justamente de la supervisión y vigilancia de esta enfermedad. Eso es lo que se tiene que hacer. Ok, doctor, muchísimas gracias por el tiempo, por habernos hecho este preámbulo tan importante para que finalmente se pueda desarrollar el tema contigo, Fátima, y junto a la doctora, la especialista que te acompaña en esta oportunidad. Nos acompañó aquí desde la universidad, desde Chorrillos, desde Los Pantanos, el doctor biólogo marino Carlos Zabálaga, jefe de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos, de aquí de la Universidad Científica del Sur. Fátima, sigamos desarrollando este tema tan importante. Yo me dirijo ahora mismo hacia los laboratorios de investigación. Bueno, un saludo muy especial a todos los que trabajan en la Universidad Científica del Sur, no solamente aquellos que se encargan de la docencia, de formar a los nuevos profesionales, sino también a toda la parte administrativa, operativa,
que están atentos a cada uno de los alumnos. Y eso es lo que hay que hacer, hay que invertir en tecnología. Estamos viendo ciencia pura y eso es lo que necesita el Perú. Muy bien, nosotros vamos a empezar con este tema también de influencia aviar aquí en el estudio. Ustedes nos pueden hacer todas sus preguntas y también viene Sara Usabá con toda la información necesaria si usted sufre de diabetes. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y como ya les había comentado en este segmento de nutrición, vamos a enfocarnos un poquito en esa enfermedad crónica no transmisible que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a muchísimos peruanos y el día de hoy hay muchas personas que tienen diabetes y no lo saben. Así que mi primer mensaje es, por favor, hacerse siempre sus chequeos anuales porque en la primera etapa de la diabetes no aparecen síntomas. Pero cuando los síntomas sí aparecen y está en una etapa avanzada, la dieta que hay que implementar en ese momento es bastante, digamos, restrictiva hasta que se le normaliza esta situación de glucosa en sangre en el paciente y se le va educando en la alimentación. Y hoy quiero traerles 4 claves que tienen que considerar aquellos pacientes que ya pasaron por esa etapa del diagnóstico inicial y que están muy descompensados. Estas 4 claves son para los pacientes que están ya, digamos, más o menos estables, están aprendiendo a comer y que tienen que considerar lo que les voy a contar. Entonces, ¿cuál es la primera clave? Tener un horario disciplinado de alimentación. Y este horario, como siempre les digo, y tiene que ver también con todas las personas, es que deben alimentarse cada 3 a 4 horas, si es que somos personas que necesitamos tener algo a media mañana y algo a media tarde, y en el caso del paciente con diabetes tiene que ver con cómo fluctúa esos niveles de glucosa a lo largo del día, o de lo contrario, tener alimentos cada 6 horas, es decir, desayuno, almuerzo y cena. No tenemos que ser sumamente rígidos contando los minutos, pero sí tener un orden disciplinado. ¿Por qué? Porque cuando nos alimentamos y pasamos por un proceso de digestión, este proceso puede tomar hasta 4 horas el tiempo en que van fluyendo los nutrientes en este proceso de digestión y empezar a ingresar a través del intestino delgado para ser absorbidos y utilizados por el cuerpo. Entonces, si nosotros empezamos a tener desorden en esos horarios, esto no se cumple y empieza a acumularse nuevamente glucosa sanguínea. Por eso tenemos que tener horario, cada 3 a 4 horas o cada 6 horas, dependiendo de lo que el paciente en particular necesita. Lo otro, y es la segunda clave que tenemos que considerar, es cómo están preparados los alimentos. Y me refiero al procesamiento de los alimentos. Por ejemplo, me voy a este lado de mi mesa. Yo, por ejemplo, tengo papa, tengo camote, tengo yuca. Y cómo yo preparo esos alimentos, que son fuentes de carbohidrato, es importante. No es lo mismo consumir una papa entera o una papa sancochada, horneada, o consumir un puré de papas como lo tengo acá. Porque cuando yo preparo este puré, que puede ser de camote, de papa o incluso de algún alimento que podría, por ejemplo, una manzana u otro producto hecho en puré, yo lo tengo como predigerido y esto facilita la absorción. Y al facilitar la absorción hace que más rápidamente llegue a la sangre. Por eso es que para los pacientes con diabetes, preparaciones en forma de puré no están indicados, incluso cuando estamos hablando de cremas de verdura, porque además se pierde mucho la fibra y es la fibra la que encapsula justamente los almidones o los azúcares de los alimentos y hacen que estos lleguen gradualmente a la sangre. Es exactamente lo que pasa justamente con los jugos de fruta como el que tengo aquí. No es lo mismo consumir la fruta entera que consumir la fruta licuada, porque perdió la fibra,
perdió esa protección que hace que llegue lentamente a la sangre. Ahora, se habla mucho de los extractos de jugos, incluso sobre todo aquellos que son de color verde. Y existen tantos mitos y tanta desinformación que ustedes van a encontrar en internet que asumen y dicen, sí, los jugos verdes o el jugo de apio o el extracto de tal combinación de vegetales va a hacer que se cure la diabetes o va a hacer que mejoren los niveles de glucosa en sangre. Cosa que es falso, es un mito y hay que tener mucho cuidado porque aun cuando sean de verduras, las verduras también tienen ciertos azúcares y ciertos almidones que al procesar es básicamente como estar consumiendo azúcar nuevamente y eso no es bueno para un paciente con diabetes. ¿Cómo es que tenemos que consumir la fruta? Así como la tienen acá, entera, fresca, de preferencia con cáscara. Sí es cierto que hay frutas que son más dulces que otras, pero el nivel de dulzor no necesariamente define la cantidad de azúcar que tiene. Eso más bien está haciendo referencia a ciertos ácidos aromáticos o componentes naturales de la fruta que le dan este sabor particular. La fruta en general tiene que consumirse con cáscara. ¿Cuánta fruta puede consumir un diabético? Depende mucho de su situación y de cómo metaboliza. Por lo general, hasta 3 unidades de fruta en el total del día podría ser, pero siempre durante el día y no tanto en la noche. Ahora, viene también el plato de almuerzo y el plato de cena, que es, digamos, el plato más contundente a lo largo del día. Y ahí, por ejemplo, cuando somos pacientes que no estamos todavía bien estabilizados, hay que tener en cuenta que los carbohidratos probablemente tengamos que eliminar y un plato de almuerzo debería verse así. La mitad del plato de mi guiso, donde predominan las verduras, una buena fuente de proteína y completo con más vegetales en forma de ensalada. Y esto incluso podría repetirse en la cena. Pero si yo ya estoy estable, es posible que yo además pueda acompañar con una pequeña ración de arroz como la que ven en este plato que tengo aquí a mi costado. Si eres una persona que te encanta la fruta, lo que podrías hacer es quitarte el arroz en la hora del almuerzo y acompañarlo con la fruta. ¿Por qué? Porque una de las claves que también tenemos que tener en cuenta es que la fruta en el paciente con diabetes no debe ir sola, debe ir acompañada del plato principal donde predomina la fibra o si es a media mañana o a media tarde, acompañarla de una proteína, por ejemplo, fruta con yogurt o fruta con queso o fruta con huevo, por ejemplo, o de lo contrario con alguna grasa, fruta con, por ejemplo, maní o fruta con una porción de palta o con cualquier alimento graso natural y saludable, por cierto. Fátima, en el tema de la diabetes y la nutrición hay muchísimas cosas que podemos conversar. Seguramente cada vez vamos a poder ir profundizando y además vamos a poder tener oportunidad en temas libres de nutrición para que la gente también pueda consultar directamente su pregunta. Pero qué increíble el modo en que preparas un alimento. Yo pensaría que es lo mismo pues si como una papa sancochada o al horno que en puré. Y no, hay una gran diferencia y la recomendación, como tú siempre dices, es personal para cada uno. Exacto. ¿No? No se trata de una enfermedad y todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Así es, en la diabetes es una de las dietas, al igual que las dietas para pacientes renales, que se tienen que hacer muy personalizadas. Hay que ver mucho el caso del paciente. Y yo me imagino cuando vamos al nutricionista, tú preguntarás, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿De qué hora a qué hora trabajas? Total. Para armar una dieta de acuerdo a la realidad, ¿no? Así es, no nos fijamos solamente en lo que come el paciente, sino en su estilo de vida, en cuánto tiempo se mueve, qué actividades hace, incluso el nivel de estrés que tiene este paciente, porque en los pacientes con diabetes el nivel de estrés también a veces desestabiliza los niveles de glucosa. Yo quiero citas, Sarita, ya, Sí. por favor. Muy bien. Claro. Sara Usaba, como siempre, trayéndonos información importantísima para las familias del Perú, para entender que el alimento es fundamental, pero también hay que aprender. Y justamente aquí en Cuerpo Médico tenemos esta secuencia de un momento de nutrición con Sara Usaba para aprender. Ya estamos listos para invitarles a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros porque nuestra especialista se encuentra ya en el estudio. Quiero darle la bienvenida a la doctora Rosaluz Vilca Bengoa. Ella es médico en salud pública, pero además trabaja en el área de epidemiología de la DIRIS Lima Sur del Ministerio de Salud. Doctora Vilca, ¿cómo está? Bienvenida. Un placer tenerla en Cuerpo Médico. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora Vilca, habíamos visto al inicio del programa la influencia aviar, esta gripe aviar, desde el punto de vista de la biología, el trabajo que se hace en la investigación con el tema de los animales. Pero la gran preocupación de las amas de casa, de las que nos están mirando es, doctora, si compro el pollo en la calle para cocinar, ¿me voy a contagiar?
¿Cuáles son esos mitos que se tiene respecto a lo que pasa con el animal y cómo llega al ser humano? Ciertamente estamos frente este año a una epizootía, se llama, ¿no? Para el caso de las aves, como bien lo ha señalado el biólogo de la universidad, esta enfermedad influenza A, ¿no?, de tipo H5N1 afecta gravemente a las aves. Y importante que no tengamos contacto con las aves que mueren por esta enfermedad. Se ha señalado muy bien que en el caso nuestro, en nuestro país ha habido un contagio a lo largo del litoral. No hemos tenido, esperemos que no sea así, el control ha sido efectivo, porque lo importante es evitar que entre ellas, es gravísima para ellas, hemos visto la muerte de estas aves, pero también podríamos afectar ciertamente a las aves de consumo humano, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, por eso el cuidado, pero también las personas podríamos infectarnos por contacto con las aves enfermas o las aves que mueren, a veces por curiosidad, y eso es muy importante, tener el extremo cuidado, sobre todo ahora que van a empezar las clases, que van a estar las vacaciones, claro. Los niños terminan clases, van a ir a las playas, si encontramos algún ave que está, digamos, moribunda o está muerta, no hay que acercarse. Muy bien, entonces vamos con esta primera recomendación. Los niños, las familias que van a empezar a ir a la playa, de pronto encuentran un ave muerta, todo el mundo va, oh, un ave muerta, la rodean, y lo que hay que hacer es alejarse. Así es. No tocarla y llamar a las autoridades para que puedan sacarla del espacio. ¿Y qué pasa con ese espacio? ¿Queda contaminado? Ustedes recordarán, tenemos una educación sanitaria lamentable, pero ha sido muy fuerte a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Entonces, recuerden que también teníamos digamos, un confinamiento de las personas que estaban infectadas y mucho más si había fallecimiento. De igual manera, los virus sobreviven un tiempo, ¿verdad? Un tiempo. Lo importante es que están dentro de, digamos, su mayor sobrevivencia es en este caso en el ave. Por lo tanto, no hay que tocarla y un tiempo hay una limpieza que se hace. El personal viene especializado con la indumentaria apropiada, con los guantes apropiados y van a poder recoger, ¿no?, esas aves. Importante esto, y ¿por qué necesitamos hacer un control también? Porque además, si nosotros tocáramos el ave y digamos un humano y se infecta, que podría ocurrir, felizmente la patología podría no ser, digamos, en extremo grave, pero también está el riesgo de que si en la casa tenemos aves de corral, por ejemplo, las vamos a contaminar. Y entonces, y ellas sí van a poder, digamos, generar una mortalidad también. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar que se contaminen las aves de consumo humano, tanto las que se crían de manera doméstica, como aquellas que están obviamente en las grandes, digamos, granjas, ¿verdad? En las cuales, entiendo, hay todo un control importantísimo que corresponde, que lo está haciendo muy acertadamente SENASA, un control apropiado, todo el Colegio de Veterinarios, y para nosotros lo importante es vigilar que no vaya a haber una transmisión por riesgo, digamos, de las personas. Es importante esa manipulación, y si hubiera alguna sintomatología, es un proceso respiratorio, como muchos y como que hemos sido muy educados con la pandemia. Si la persona tiene, digamos, un antecedente epidemiológico, le llamamos, de haber entrado en contacto con unas aves que están, digamos, algo enfermas o que hayan muerto, inmediatamente, si se tiene la sintomatología respiratoria, hay que acudir al establecimiento de salud más cercano. Todos nuestros establecimientos en el ámbito de Lima Sur están entrenados debidamente el personal para poder identificar rápidamente y obviamente tomar las medidas de precaución. La sintomatología, como les digo, puede ser muy leve. Sin embargo, ese antecedente epidemiológico de contacto es fundamental acudir. Ahora, entonces, para seguir aprendiendo, este problema se está dando en el litoral, hablamos de las migraciones, y no hay riesgo entonces que llegue a una granja avícola, ¿o sí lo hay? Porque también hay que decirlo, doctora, hay muchas granjas que cumplen con todas las medidas sanitarias, pero también hay mucha informalidad. Entonces, lo que me preguntaban las señoras con las que compro el pollo, ¿yo cómo sé de dónde viene este pollo y si este pollo tiene las medidas higiénicas necesarias? ¿Es así o es muy difícil que el del litoral pase a una granja? ¿O lo puedes hacer a través, por ejemplo, de una paloma que llega a la parte litoral y esta paloma vuela y, no sé, para en una granja? ¿Podría darse esta contaminación?
podría darse, así como hemos visto, ¿no?, la rigurosidad científica para la identificación de los agentes etiológicos virales en el laboratorio, y como vemos la rigurosidad para poder establecer nuestra alimentación y cuidarnos de enfermedades no transmisibles, también tenemos que tener rigurosidad de ver de dónde proceden las aves, ¿verdad? Es importante, por eso aquí ya entra un trabajo intersectorial. Nosotros como autoridad sanitaria comunicamos y tenemos, digamos, las precisiones del caso, las directivas, y nos toca responsablemente, ¿no?, al gobierno local y todos los que estamos involucrados en esta cadena alimenticia, que es fundamental, ciertamente tener la seguridad de que si tenemos un riesgo debemos comunicarlo, y todos juntos podremos trabajar para evitar, digamos, que esta epizootia, que es en este momento, vaya a amenazar a las personas directamente o a través de también, digamos, generar una alteración de un alimento fundamental, de una proteína importante que son las aves. Muy bien, vamos a seguir conversando aquí con la doctora y vamos a recibir sus llamadas, pero nos vamos de inmediato con Aura, que también nos trae más información. Aura. Así es, Fátima. Bueno, agradecerle a la doctora por toda la información que nos está brindando en esta oportunidad aquí en el programa Cuerpo Médico. Estamos escuchando con mucha atención todas las recomendaciones valiosas que nos está brindando en esta oportunidad. Sin embargo, para poder profundizar un poquito más sobre el tema desde la parte de la investigación, habíamos estado conversando con el doctor Carlos, pero ahora mismo, después de la toma de muestras, ¿qué es lo que sucede en los laboratorios? Y precisamente desde la parte genética. Por eso nos acompaña la doctora María Pons Caselas, que es jefa del Laboratorio de Genética Molecular y Bioquímica de aquí de la Universidad Científica del Sur. Doctora, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su laboratorio. Sé que aquí están trabajando de manera ardua para poder tener respuestas, resultados y un panorama mucho más claro en torno a lo que está sucediendo. Cuéntenos un poquito cómo empieza este proceso de investigación y finalmente hace cuánto tiempo se viene desarrollando. Pues bueno, buenas tardes. Justamente venía de un proyecto de investigación que era de vigilancia de virus y bacterias que causan enfermedades en aves, que empezó más o menos en el periodo de agosto, es decir, previo a la introducción de la gripe aviar. Y aquí lo que hemos estado haciendo es recogiendo muestras de aves y en el laboratorio analizando justamente para buscar virus de la influenza de aviar. Y ahora, en torno a la investigación que ustedes han estado realizando, ¿qué es lo que se lograría determinar con este análisis? ¿Podríamos estar hablando, en todo caso, de una serie de variantes? Porque es migratoria la situación, sí, especialmente en el tema de las aves, ¿no? Justo estamos buscando, estamos buscando el virus en general, aviar de influenza, y justamente estamos buscando la variante H5N1, ¿no?, es la altamente patogénica que está afectando en estos momentos al Perú, ¿no? Y hemos puesto a punto la técnica y ya tenemos la capacidad de detectar el material genética en estas muestras de aves. Y si hablamos de un equipo multidisciplinario que suma o aporta en esta investigación, ¿de quiénes estaríamos hablando precisamente? Claro, nosotros estamos trabajando con biólogos de campo, ¿no?, que toman las muestras, después pasamos al laboratorio y tenemos biólogos moleculares para justamente detectar todo el material genético en la parte de los laboratorios, donde hacemos extracción, amplificación y detección. Y ahora, doctora, ¿cómo podría ayudar estas investigaciones que ustedes están realizando en torno o en base a la prevención, que es algo que promueve el programa Cuerpo Médico, y también cómo aportaría a futuras investigaciones? Claro, ahora estamos justo en una fase más de detección. Y lo que sería bueno, ya que tenemos todo a punto, es implementarlo para investigación, es decir, qué aves son las más afectadas, si se va a quedar el virus mucho tiempo circulando o no en el Perú, estacionalidades o qué especies son las más afectadas, ¿no? Sería un poco la idea, que podemos juntar la investigación con la vigilancia del virus. ¿En cuánto tiempo se planean o se proyectan tener respuestas un poco más exactas en torno a data e información? Claro, yo creo que estamos en un momento más de reacción, ¿no?, de cómo reacciona el país frente a eso y responden las autoridades, pero a nivel de investigación es hacer los protocolos y en cuestión de meses se van a tener datos al respecto. Perfecto, muy bien. En realidad, muchísimas gracias, doctora, por abrirnos las puertas, repito, de este laboratorio. Es importante saber que a nivel nacional tenemos pues investigadores, tenemos implementación tanto en las universidades como en las entidades de salud que pueden dar una respuesta inmediata, oportuna, para poder invitar siempre a la prevención. Bueno, Fátima, te dejo con la doctora de
Diris Lima Sur. Sin embargo, antes de continuar con la entrevista y con toda la información que se va a desplegar en el programa, nosotros cerramos aquí en la Universidad Científica del Sur. Nos había acompañado la doctora María Pons Caselas, jefa de Laboratorio de Genética Molecular y Bioquímica. Sin embargo, nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos para seguir desarrollando toda la información sobre este tema tan importante como es la influenza aviar. Estamos de regreso en Cuerpo Médico. Gracias por acompañarnos cada tarde. Hoy hablando sobre influenza aviar y como les comentaba, estamos acompañados de la doctora Rosaluz Vilca Bengoa para que nos ayude a resolver todas estas dudas. Doctora, entonces, ¿qué sucede cuando ya tenemos a un paciente con el diagnóstico de la influenza aviar? Porque nos asusta. ¿De qué se trata? ¿Es un virus que hace en el organismo qué cosas? Hablamos como una especie de resfrío, gripe, entra un tema de neumonía. ¿Qué sucede con el paciente? Es una clasificación de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? El agente etiológico es este virus que indudablemente lo vamos a demostrar con exámenes de laboratorio, ¿no? Es la forma que tenemos para demostrarlo. El cuadro clínico suele ser leve, ¿no? Tenemos el caso que se ha reportado en Estados Unidos ya hace varios meses que simplemente fue un manejo ambulatorio, ¿no? Felizmente. Entonces, lo importante es por eso cuando nosotros tengamos sintomatología respiratoria y en este tiempo que va variando el clima también, ¿no? Y vamos consumiendo cosas heladas y de pronto vamos modificando nuestras actividades, entre ellas circular a la playa, importante, si entramos en contacto con alguno de estas especies, ¿no? de aves que están moribundas o están muertas, es inmediatamente, y tenemos signos respiratorios que pueden ser simplemente dolor de garganta, puede ser alguna cefalea, una fiebre, tos, acudir inmediatamente al servicio de salud y recordar ese antecedente. Es fundamental enseñar ahora a toda nuestra población, sobre todo a los niños que van a empezar a salir al litoral, que tomen este cuidado, ¿no? Y si hay la sintomatología, acudir. Ahí les tomaremos los exámenes correspondientes. Los servicios de salud están preparados para, ante un antecedente, se llama epidemiológico de esta naturaleza, hacer el examen para poder comprobar si se trata de este virus o no. Mientras tanto, también ciertamente hay que guardar las medidas que ya aprendimos durante la pandemia de hacer un aislamiento. Importante, como les decía, si nosotros tenemos también en nuestras propiedades, ¿no? las aves domésticas, no entrar en contacto, porque también hay que cuidar de evitar, como les decía, no solamente nosotros, sino cuidar a estas aves que prácticamente son una proteína importante para nosotros y necesitamos evitar que haya, digamos, una infección masiva en ellas, ¿no? Ahora, doctora, no voy a hablar del pollo que uno compra en el supermercado, sino del pollo que compramos en el mercado. Yo tengo el pollo colgado, elijo mi pollo, le digo a mi casera que me dé medio pollo. Me entregan en la bolsa, me voy a mi casa, lo lavo y listo para hacer mi estofado. Las posibilidades de que mi familia se contagie de influenza aviar en este proceso que le he mencionado son altas, o en algún momento, si es que existiera ahí el virus, se pierden, ya sea por el lavado, por la cocción, o cuáles son las recomendaciones. Bueno, la cocción obviamente va a inhabilitar a los virus, ¿no? Es importante tener eso para todos los tipos de virus, ¿no? Y en este caso también. Entonces no hay ningún riesgo de transmisión cuando consumimos alimentos obviamente cocidos. Pero también es importante recordar lo anterior, así como tenemos una vigilancia tan estricta en el tema epidemiológico, ¿no? Es importante también esta vigilancia en el sistema de comercialización para evitar que haya estos riesgos, es decir, educarnos todos, porque de pronto una pequeña, digamos, evitar o no recordar una indicación puede generar una alteración económica incluso mayor, un impacto negativo mayor. Importante tener también esta precisión, ¿no?
Muy bien, doctora, vamos a empezar con preguntas. Ya tenemos algunas en las redes sociales y a través del WhatsApp. Jimmy Becerra nos dice: ¿la vacuna contra la gripe me protegerá contra la cepa H5N1 de la gripe aviar? Es otra cepa. Recuerden que incluso nuestras vacunas contra la influenza van cambiando, ¿no? Cada año nos tenemos que vacunar contra cepas diferentes. Por eso esta es una enfermedad, un virus que es, digamos, propio de las aves, es una epizootia, se le llama, y que accidentalmente podría ser que nos infectemos de la manera que hemos previsto, tocando a las aves que están, digamos, enfermas o muertas. No corresponde, ¿no? Nuestra vacuna está prevista para las cepas que ya nosotros, que digamos, están en circulación en las personas. Entonces, la mejor manera de protegernos es el cuidado de no acercarnos a un ave que podría estar contaminada, y de ser así, ¿qué debe de hacer la persona? Imaginemos que yo estoy caminando y no me doy cuenta y piso un ave y entro en pánico y digo, ya tengo la gripe aviar. O sea, ¿qué tengo que hacer? Imaginemos que le he pisado. Llamo a los servicios de salud, vienen a recoger, pero yo en mi organismo, ¿ese virus se va a ir? O si es que yo me toco y también va a ingresar a mi organismo a través de boca, de nariz. Importante, ¿no? Esos cuidados que tenemos de la higiene respiratoria son fundamentales, ¿no? Y los cuidados de bioseguridad. El lavado de manos de inmediato, obviamente, y siempre evitar tocarse con las manos sin lavar, ¿no? La nariz o la boca o los ojos, eso es fundamental. Entonces eso es importante y obviamente guardar la calma. Recordemos que también podemos encontrar en esa situación a los niños que a veces no están muy, digamos, no ven el riesgo. Por eso es tan importante estar vigilando dónde van a jugar y además todos estar atentos a que no haya situaciones de esa naturaleza, que no haya aves muertas para que los niños no se arriesguen. Y si hubiera, obviamente hay que hacer la limpieza correspondiente, ¿no? ¿Cómo sería? En el caso de los niños, obviamente, inmediatamente lavado de manos, si es posible, si es necesario. Recuerden que los niños están jugando, hay que obviamente bañarlos y estar atentos a los signos, ¿no? Los síntomas, porque podría ser que no haya la infección, no haya habido una infección, a vías respiratorias no se va a generar un cuadro, pero también nosotros comunicar, porque en ese momento a esa ave la va a recoger el equipo especializado y identificará si ha tenido o no esta infección, y también nosotros estaremos alertas porque la familia comunicará al establecimiento más cercano para también estar alertas nosotros y poder hacer el examen en las personas, ¿no? Que corresponde. Entonces, doctora, no se preocupe porque yo me lavo acá en el mar todo lo cura. No, hay que sacar a la persona y hacer un lavado con agua y con jabón para evitar que se dé alguna contaminación del momento. Importante, siempre la limpieza, el agua y el jabón son fundamentales, ¿no? Indudablemente el lavado de manos es la mejor arma que nos ha evitado grandes problemas, ¿no? Toda nuestra disminución de las enfermedades diarreicas, las muertes por deshidratación y ahora el control de esta, digamos, transmisión de los virus respiratorios como, digamos, un mecanismo alterno al mecanismo directo de la transmisión por las gotitas de saliva, es ciertamente de manera indirecta a través de las manos. Por lo tanto, el lavado de manos es fundamental. ¿Una persona que tiene la influenza aviar puede contagiar a otra persona? Hasta ahora no tenemos los reportes en este caso en particular. Sin embargo, es necesario recordar que digamos, hay que evitar, ¿no? Los equipos, por eso los investigadores es tan importante, el equipo de investigación que va cuando encontramos una persona, que fue el caso de Estados Unidos, se va haciendo, ¿no? Unas evaluaciones para ver si hay incluso una transformación de los virus, que es otro problema que podemos, digamos, identificar, que los científicos van identificando, para que también se vayan desarrollando los mecanismos como las vacunas, por ejemplo, ¿no? En ese momento, por ese lado, digamos, no ha habido una transmisión mayor, pero necesitamos, como vuelvo a repetir, hacer la vigilancia y evitar los riesgos. Llega una persona que al parecer podría tener influenza aviar al centro de salud. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo le hacen las pruebas y cuáles son las adecuadas para saber si realmente ha sido contaminado de influenza aviar? Nosotros tenemos ahora un protocolo para lo que son en general las infecciones respiratorias, recuerden. El mecanismo de transmisión es parecido, por lo tanto, estamos buscando, identificando, descartando COVID-19 y en este caso, ¿qué nos va a orientar a que se tomen los exámenes correspondientes? El antecedente epidemiológico. Por eso es el interrogatorio que hace el equipo de salud siempre va a estar ahora alerta al tema de si ha habido contacto y la persona también tiene que estar atenta y manifestarlo.
¿no? Claro, porque a veces Manifestar. ocultamos información a los doctores y esto empeora porque no pueden darnos un diagnóstico correcto. Así que los doctores no están para juzgarnos, los doctores están para ayudarnos. Vamos con más preguntas, doctora, que nos llega a través de las redes sociales y esta vez es a través del Facebook. Leandro Arce dice: hace 5 días mi hermana está resfriada y solo toma antigripales esperando recuperarse, pero estoy preocupada por ella porque hace una semana se fue a la playa y vio que habían pelícanos muertos y ella los recogió usando bolsas. ¿Pudo haberse contagiado de gripe aviar? Doctora, ha visto después de su cara, le ha cambiado de color la cara. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué se ha hecho mal? Importante, ¿no? Que las personas, a través de los medios de comunicación, ya estamos informados, acudir al servicio de salud. Acudir al servicio de salud más cercano en el ámbito de la Diris Limasur, como les manifesté al inicio. Todos nuestros establecimientos y el personal está adecuadamente informado y entrenado para poder tomar las acciones que correspondan. Entre ellas, pues en este caso nos toca descartar si esta persona ha sido infectada con este virus, ¿no? En primer lugar. Y obviamente hacer un seguimiento, una vigilancia adecuada profesional de la patología que está teniendo ahora, del problema respiratorio, ¿no? Que entiendo, no dice la edad, obviamente tiene mucha influencia el tema de la edad de las personas, para ver la evolución del cuadro clínico, pero sí mi recomendación fundamental es que acuda a un servicio de salud. Doctora, ¿y las mascotas? Es decir, mucha gente le gusta en la temporada veraniega llevar pues, a sus mascotas a la playa, vemos a los perritos paseando. ¿Qué pasa si un perro olfatea, se acerca, mordisquea a un ave muerta por influenza aviar? ¿Se va a contagiar esta mascota y qué tenemos que hacer? Bueno, entiendo que en este caso los veterinarios de pronto verán si es que hay una, digamos, contaminación a otros animalitos, pero a mí me preocupa que las mascotas ciertamente están junto con los niños, ¿no? Y entonces ahí en el hocico que han, digamos, husmeado en diferentes lugares, van a luego a estar en contacto con las manos. Por eso es tan importante también recordar que cuando uno coge a la mascota, luego hay que lavarse las manos de inmediato. Ellos están siempre pues con el hociquito hacia abajo, no solamente por el tema de las aves que estén enfermas, sino otro tipo de gérmenes, ¿no? Entonces es importante, eso es fundamental, estar atentos. Y bueno, si podemos evitar en este tiempo llevarlos, por lo menos a los lugares donde sabemos que hay un riesgo todavía, que todavía están las aves, ¿no?, enfermas o puede haber aves muertas, es importante tener esa precaución. Muy bien, continuamos con más preguntas y esta vez vamos con las siguientes. Daniel Rey, que nos pregunta por WhatsApp: tengo 32 años y hace días estoy presentando fiebre y tengo los ganglios inflamados. Solo me están dando antibióticos, pero no me hacen efecto. Hace una semana visité una granja con mis hijos e interactuamos con las gallinas. ¿Tendrá alguna relación? Ganglios inflamados, ¿usted ha visto como síntomas de...? Si le están dando antibiótico, probablemente el médico ha identificado alguna bacteria. Recordemos recordemos que los antibióticos son medicamentos que hacen efecto en las bacterias. Los cuadros respiratorios pueden tener agentes etiológicos virales o bacterianos y en nuestro medio hay diferentes, ¿no? Sin embargo, lo que me preocupa es si es importante cuando uno está enfermo evitar, ¿no?, la visita a lugares donde hay otros seres vivos de otra especie diferente. Es importante decirlo también y evitar acercarse, ¿no? Seguramente que ahí han tomado las precauciones del caso en este lugar donde hay aves, ¿no? Porque eso también es muy riguroso. Yo entiendo que los protocolos de las granjas son muy rigurosos para evitar que un humano le lleve también, infecte, ¿no?, a las aves. Entonces, en este caso hay que continuar con el médico para que vea la evolución. Ya a los 3 días uno siempre cita a su paciente al tercer día, claro, para ver cómo está la evolución. Ahora, doctora, porque eso es influenza, es gripe, pero no es resfrío aviar. ¿Cuáles son las diferencias de estas, usualmente sí, nosotros usamos el término gripe comúnmente, ¿no? Para confundirlo, lo confundimos con un resfrío común. O sea, lo que nos da por lo general es un resfrío. Generalmente tenemos los virus que más, digamos, generan mayor incidencia, mayores casos de problemas respiratorios, suelen ser unos virus, llamémosle, que son benignos, ¿no?, que dan el resfrío común, que con un descanso, líquidos y algún antipirético van solos a evolucionar. Sin embargo, por eso nos vacunamos. Los virus de la influenza son otro grupo de virus que sí ocasionan la llamada gripe, que a veces nosotros confundimos, ¿no?, el término, pero recuerden que esos son cuadros, por eso es importante la vacuna, porque podrían complicarse a generar neumonías, que es lo que nosotros queremos evitar, sobre todo en grupos de alto riesgo biológico como son los pequeños o los adultos mayores o personas con alguna comorbilidad. Es importante tenerlo en cuenta y siempre, en todo caso,
o verificar, como bien lo han señalado, si al segundo o tercer día la persona, en lugar de mejorar, va empeorando su sintomatología, tiene que acudir a su servicio de salud más cercano para poder hacer la identificación del agente etiológico y el manejo apropiado, ¿no? Muy bien, continuamos con más preguntas de las redes sociales. Gracias a todas las personas que nos acompañan cada tarde. Dice Pilar Chávez, ¿debemos tener precauciones al manipular y al preparar la carne de ave que puede estar contaminada con salmonela u otras bacterias perjudiciales? Cuando hay un proceso, como les digo, la responsabilidad de la cadena alimenticia es de varios actores, ¿verdad? Entonces, un actor importante es el que tiene que ver con los criterios de comercialización, ¿no? Sin embargo, todos nosotros indudablemente sabemos que hay una manipulación y que es necesario, llegando, ¿no?, previo a la preparación, hacer un lavado apropiado, ¿no? Y ciertamente el proceso de cocción va, digamos, a tener la propiedad de que eso ya no vaya a contaminar a la persona. Cuando hablan de salmonela, usualmente estamos hablando de alimentos que vamos a consumir sin cocción, como a veces ocurre con los huevos y la mayonesa, o de pronto alguna preparación que lleve los alimentos no cocidos. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado con lo que consumimos sin cocción, ¿no? Tiene que tener mucho mayor rigurosidad en el manejo, ¿no?, en el lavado, y obviamente las carnes usualmente no se consumen de esa manera, sobre todo del ave, casi no hay ese mecanismo, por lo tanto, pero sí es importante llegar a la casa y hacer el lavado correspondiente con cualquiera de los alimentos para evitar todo el proceso, ¿no?, que ha tenido desde llegar hasta la cocina y que podría haberse contaminado con cualquier agente, ¿no? Claro, mi hijo les pasa, me hizo una pregunta y no pude responderle. De repente usted le puede responder a mi hijo de 8 años. Me dijo, ¿me puedes explicar por qué tienen a los pobres pollos colgados y no los tienen en el refrigerador? Y claro, yo no sabía qué decirle porque yo estoy acostumbrada, desde niña veo a los pollos colgados en el mercado, yo también compro el pollo y no pasa nada. ¿Es más una costumbre? ¿Deberíamos en algún momento mirar a siempre que esta cadena de frío se mantenga una vez que el pollo está muerto, puede estar refrigerado para llegar al consumidor final? Ciertamente, ¿no? Es importante con los responsables de la comercialización de la cadena, ¿no?, un poco ver, porque son diferentes escenarios. De pronto ese pollo ha sido sacrificado o no hace media hora o hace una hora, y de repente la temperatura está a 15 grados o a 20 o a 30, o de pronto está en una zona en que de pronto hay mucho polvo o no, y todo eso va a poder, digamos, impactar en las características digamos, de higiene del alimento que vamos a consumir. Por eso nos toca también entonces trabajar a varios actores, entre ellos seguramente los gobiernos locales, y nosotros como autoridad sanitaria muy dispuestos ciertamente a poder brindar toda nuestra asistencia técnica. Muy bien, vamos con más preguntas y esta vez nos llega al WhatsApp. Oscar Tupia nos dice, ¿los huevos que se compran en el mercado pueden estar infectados? Si es así, ¿cómo podemos reconocerlos? Y yo le diría, y una vez que los tenemos en casa, ¿habría que tener algún proceso para limpiarlos, para lavarlos? ¿Cómo reconocer primero si está infectado un huevo o no? ¿Y qué hacer para desinfectarlo en todo caso? Todos los productos tienen que estar indemnes, y entre ellos los huevos también, ¿no? La cáscara de los huevos tiene que estar totalmente indemne. Y ciertamente se puede, antes de manipularlos, hay que lavarlos, ¿no? Porque ya sabemos la procedencia de los huevos también desde el origen, ¿no? Claro. Entonces podrían estar obviamente contaminados, pero es la cáscara. Entonces, importante que tiene que estar indemne un huevo, ¿no? Totalmente indemne, no podemos... ¿Y para lavarlo cómo lo hacemos? O sea... con el agua, ¿no? Naturalmente en la cocina, como se acostumbra, ¿no? Usualmente, ahora hay diferentes también sistemas de comercialización. Tenemos ya unos mecanismos en los cuales ha habido todo un proceso. Claro, pero acá hablamos de los huevos esos que nos venden un poquito sucios ahí, ¿no? En la java, y uno los lleva a su casa. A veces es que el costo es menor, doctora, a veces el costo es menor. Entonces uno los lleva a la casa, pero lavándolos con agua es suficiente, que echarles un poquito de jabón, detergente, no. El agua, dejar pasar el agua nada más, y como vamos a consumir los cocidos. Siempre se recomienda consumir los huevos cocidos, porque incluso seguramente acá las nutricionistas expertas nos podrán apoyar. El tema de consumir los huevos, digamos, no cocidos, no contribuye mucho a la nutrición. Además, doctora, se puede hacer una mayonesa con huevo sancochado, que sale muy buena y evitamos cualquier complicación. Tenemos más preguntas para usted y nos vamos a
Instagram, Carlos Chinchay dice, tengo mi corral de gallinas para el consumo de mi familia. Con este brote de gripe aviar, ¿qué precauciones debemos tener? Las personas que tienen un corral ahí en casa, ¿cuál es el cuidado? Es una cosa muy casera, particular. Claro. Siempre ese contacto de la enfermedad de una especie a otra se debe evitar, ¿no? Y en este caso, ciertamente los responsables del corral de gallinas, digamos, en el traspatio de la casa, que sea doméstico, también evitar que los que están con algún resfrío, con algún problema de salud ingresen, porque igual se van a contaminar. Entonces es importante la separación, porque cada uno tenemos nuestros propios, digamos, agentes etiológicos en los cuales podemos generar mecanismos de defensa, y de pronto si nos invade otro podríamos no hacerlo. Entonces yo creo que, y bueno, ahí seguramente los veterinarios y los expertos podrán darnos mucho mejores indicaciones, ¿no? Precisas. Es verdad, doctora. Bueno, le pido que nos dé algunas recomendaciones finales antes de terminar la entrevista. Importante haber tocado este tema, sobre todo ahora que estamos iniciando este periodo en el cual muchas familias van a acudir al litoral, ¿no? Y a diferentes lugares, digamos, abiertos, en los cuales también están circulando las aves, y tener presente que estamos ante esta gripe, digamos, aviar, que está afectando a las aves, pero que podría también afectarnos a nosotros. En ese sentido, no olvidar de acudir al establecimiento de salud cuando uno ha tenido ese antecedente de haber tenido un contacto accidental, pero si podemos evitarlo, mucho mejor. Nosotros estamos a su disposición, ¿no?, en los establecimientos las 24 horas del día para poder hacer un control apropiado de la persona y también evitar que haya un daño, digamos, un mayor número de casos. Recordar también que los problemas respiratorios tienen otros agentes etiológicos. Todavía tenemos el tema de la pandemia, y en ese sentido, con total, digamos, responsabilidad todos nosotros, mantener nuestras medidas de bioseguridad. Lavado de manos, ¿verdad?, cuando estamos en lugares en los cuales vamos a estar expuestos a ambientes muy cerrados sin ventilación, usar la mascarilla, fundamental. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. Estaremos conversando nuevamente muy pronto en Cuerpo Médico. Ha estado con nosotros la doctora Rosa Vilca Bengoa. Ella es médica especialista en salud pública, trabaja en el área de epidemiología de la DIRIS de Lima Sur del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor. Un placer haberla conocido hoy. Nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos con la parte final aquí en Cuerpo Médico. Todavía no nos quedamos. Así terminamos el programa. Gracias por habernos acompañado. Hoy también ha sido un día de aprendizaje. Es cierto que hay muchísima información que circula en los medios de comunicación, en las redes sociales, que nos mandan un WhatsApp. Sin embargo, es importante saber qué cosa leemos y a quién escuchamos. Desde aquí, desde TV Perú y desde el programa Cuerpo Médico, queremos contribuir a estar informados. En este caso, desde la salud. Por eso, cuando ustedes nos escriben a las redes sociales y nos piden tocar algún tema, con mucho gusto empezamos a hacer toda la investigación para traer a los mejores especialistas y que ustedes estén informados. Nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que de lunes a viernes a las 3 en punto estamos aquí en Cuerpo Médico para recibir todas sus llamadas, todos sus mensajes y también todas las preguntas que tengan para hacerle a los especialistas. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.